Imagínese que hace mucho tiempo, mucho antes de los personajes bíblicos que conocemos, deidades olvidadas gobernaban la tierra. Esto no es simplemente una ficción o una teoría de conspiración más, sino una revelación fascinante, capaz de sacudir los dogmas establecidos y las percepciones sobre la espiritualidad. Esta información puede obligarle a reconsiderar las enseñanzas religiosas e incluso su propia identidad espiritual. Se trata de uno de los secretos más profundos de la humanidad, el misterio de los dioses primordiales negros. Según antiguos registros, hoy olvidados, estas poderosas entidades espirituales dominaron la tierra incluso antes de la creación de Adán. En la versión oficial de la Biblia, la narrativa comienza con la creación del mundo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿y si ese no fue el primer principio? ¿Y si antes de Adán y Eva, antes de la caída de Lucifer, existieron otros seres, seres de luz y oscuridad, poseedores de una sabiduría ancestral y un poder cósmico increíble que caminaron sobre la tierra e influyeron en el curso de la creación? Y lo más sorprendente, ¿y si estos dioses fueran de piel oscura? La teología tradicional, moldeada por siglos de colonialismo espiritual, se ha esforzado por borrar este hecho de la historia. Es posible que la Biblia oculte mucho más de lo que revela sobre el verdadero comienzo de la humanidad. Y esto no se confirma solo con conjeturas. Las escrituras antiguas, los textos apócrifos, las tradiciones orales africanas, la mitología sumeria y los registros egipcios apuntan a la existencia de una presencia divina preadámica. Hablan de los Elohim negros, dioses estelares que descendieron a la tierra, crearon civilizaciones, compartieron conocimientos espirituales y luego fueron deliberadamente olvidados y borrados de la memoria colectiva. ¿Pero por qué? ¿Quién se benefició de ocultar la historia de estos dioses y reescribir los capítulos iniciales de la historia humana, excluyendo todo lo que enaltecía la sabiduría espiritual de las personas de piel oscura y su poder divino? ¿Por qué el conocimiento que vinculaba a los pueblos de piel oscura con una deidad primordial fue reemplazado por mitos que los presentaban simplemente como descendientes de siervos y pecadores? Quizás existen fuerzas que no desean que esta verdad salga a la luz. Este es un camino directo hacia la verdad que ha estado enterrada durante siglos bajo capas de dogma, miedo y censura espiritual. Si alguna vez le ha interesado el verdadero significado de la creación, si ha sentido que hay lagunas en los relatos bíblicos, si algo en su interior le sugiere que el origen de la humanidad es mucho más antiguo, profundo y misterioso de lo que comúnmente se cree, entonces está en el camino correcto. Prepárese para conocer nombres olvidados, textos excluidos de la Biblia y leyendas que se transmitieron de generación en generación, susurrando sobre una era anterior al Edén, una era en la que no gobernaban los hombres, sino los dioses, no los reyes terrenales, sino las entidades cósmicas, de piel oscura, poderosas y divinas. Lo que escuchará no es una fantasía, sino una espiritualidad antigua, una historia real borrada de la narrativa aceptada. Y a medida que este misterio se desvele, quedará claro que el mundo tal como lo conocemos no comenzó con Adán, sino que fue reconstruido después de una caída mucho más profunda. La caída de los dioses y un reinicio que ocultó el pasado bajo la máscara de la creación. Le espera información que trasciende la teología tradicional, y esto es solo el comienzo. Prepárese para explorar los orígenes olvidados del universo, donde las nociones habituales sobre la creación del mundo son puestas en tela de juicio. Lo que las religiones tradicionales consideran el punto de partida podría ser simplemente una reconstrucción de una historia que se remonta a milenios o incluso a eternidades. Se trata de la era preadámica, un período de espiritualidad y actividad cósmica habitado por seres de inteligencia divina, provenientes de dimensiones superiores, inaccesibles a la vista física. En la narrativa bíblica, el libro del Génesis comienza con una tierra informe y vacía, sumergida en la oscuridad. Sin embargo,
¿Por qué una creación divina debería comenzar con el caos? ¿Y por qué la oscuridad precede a la luz? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre los aspectos ocultos de la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ¿qué aguas eran esas, existentes antes de la creación de todo lo demás? La respuesta, según varios investigadores e intérpretes de tradiciones antiguas, se encuentra más allá de la historia aceptada. Se trata de una civilización espiritual perdida que precedió a nuestro mundo, una civilización que fue juzgada, destruida y sepultada bajo un velo de silencio y miedo. La idea de ciclos de creación y destrucción, de eras que precedieron a la humanidad actual, se encuentra en la mitología de diversos pueblos del mundo. Las tradiciones africanas hablan de entidades superiores que crearon el mundo y establecieron el orden, pero que luego lo abandonaron o fueron expulsadas por fuerzas del caos. Estas deidades primordiales no solo formaron el mundo físico, sino también las leyes espirituales que gobiernan el universo. Al mismo tiempo, muchas de estas historias se entrelazan con la trama bíblica de la caída, el juicio y el renacimiento. En textos apócrifos como el libro de Enoc, excluido del canon bíblico oficial, se mencionan entidades espirituales conocidas como los vigilantes, que llegaron a la tierra mucho antes de la aparición de Adán. Estos seres no solo observaban a la humanidad, sino que interactuaban con ella, transmitiendo conocimientos e influyendo en su desarrollo. Provenían de una era anterior, portando consigo un saber oculto y sagrado. Según algunas tradiciones, estos seres poderosos tenían una apariencia similar a la de un antiguo hombre de piel oscura, simbolizando el origen, la fuerza y la conexión con lo divino. Muchos teólogos prefieren evitar estos temas, ignorando o interpretando o simplificando estos mensajes. Sin embargo, si se los examina sin prejuicios ni censura religiosa, se puede ver que la Biblia no niega la existencia de un mundo anterior a Adán, sino que simplemente no lo revela en su totalidad. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, se describe una tierra desolada sin gente, pero con ciudades en ruinas. ¿Cómo es posible si Adán aún no había sido creado? ¿Qué ciudades eran esas? ¿Quién las construyó y las destruyó? Fragmentos como este pueden considerarse una pista, una oportunidad para aquellos que buscan saber más. Es aquí donde nos enfrentamos a una tarea de enorme importancia. Los testimonios que narran abiertamente aquellos tiempos remotos fueron excluidos de las sagradas escrituras o deliberadamente distorsionados a lo largo de los siglos. La razón radica en que revelaban demasiado, señalando unos orígenes capaces de sacudir los cimientos de todo el sistema teológico que hemos heredado. Se trata de un principio donde las deidades poseían un color de piel, una cultura y una sabiduría que no encajaban en el modelo europeo de la religión institucionalizada. Un principio que devuelve a las personas de piel oscura su lugar divino en la historia de la creación. Además, las antiguas crónicas de civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los pueblos africanos que habitaron la región del Nilo hablan de esferas celestiales gobernadas por entidades espirituales de piel oscura. No las veneraban como demonios, sino como dioses, seres dotados de poder y sabiduría, venidos de las estrellas como ancestros cósmicos. Estos dioses guiaban, sanaban, enseñaban y protegían la creación. Y cuando se produjo la rebelión espiritual, esa misma que muchos asocian exclusivamente con Lucifer, estos dioses también se vieron envueltos en el conflicto, lo que tuvo consecuencias catastróficas para el mundo. Esto no es simplemente una versión alternativa de la historia, sino la restauración de la autoidentidad, la recuperación de una herencia espiritual perdida. Tomar conciencia de la existencia de una era preadámica nos permite comprender que nuestro origen no es el pecado, sino una presencia original. No una caída, sino una conexión continua. Somos los descendientes espirituales de un linaje olvidado de seres que se comunicaban con Dios antes de que el tiempo comenzara a contarse, seres que conocieron los cielos y los misterios de la creación.
Y todo esto fue borrado deliberadamente de la memoria. La razón se encuentra en siglos de censura. Para dominar a un pueblo es necesario privarlo de su memoria, borrar su pasado, su origen y su espiritualidad. Sus dioses fueron convertidos en demonios, su sabiduría en brujería y su poder en herejía. Esto es precisamente lo que ocurrió con los dioses primordiales de piel oscura. Fueron eliminados de la historia, reemplazados por imágenes frías, pálidas y eurocéntricas. Y hoy, muchos ni siquiera pueden imaginar un ser divino que escape a ese estándar impuesto. Pero la verdad está regresando poco a poco. Los velos caen, los textos apócrifos se releen con nuevos ojos, las tradiciones orales adquieren voz en comunidades espirituales conscientes y la espiritualidad africana vive una era de renacimiento. Y con ello, vuelven a resonar los nombres de los dioses olvidados. Cuando esto sucede, algo profundo despierta en nosotros, una memoria espiritual que reconoce la verdad incluso sin pruebas materiales. Un escalofrío, una emoción, una luz que se enciende en el alma nos dice: ya lo sabías, solo lo habías olvidado. Ahora, permítame invitarle a reflexionar sobre esto. ¿Resuena esta historia en su alma? ¿Siente que en la Biblia se oculta algo que está a la vista de todos? ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que solo nos han contado una parte de la verdad? Si hasta ahora creía que todo comenzó con Adán, prepárese para expandir sus horizontes espirituales. Lo que las tradiciones religiosas convencionales llaman el principio, en realidad podría ser solo la restauración de una historia que se desarrolló a lo largo de milenios o incluso de una eternidad. Y esa historia tiene su origen en una era que nos atrevemos a llamar preadámica. Prepárese para una revelación que no solo puede sorprender, sino transformar radicalmente su concepción sobre las raíces espirituales de la humanidad. Se trata de los dioses primordiales de piel oscura, entidades olvidadas, ocultas y en ocasiones veneradas, que desempeñaron un papel clave en el mantenimiento del equilibrio de las dimensiones, la estructuración del cosmos y la formación de la Tierra mucho antes de la creación de Adán. Estas deidades no son fruto de la invención mitológica, sino fuerzas reales, espirituales y poderosas. En diversas culturas se les dieron nombres que reflejaban su poder y antigüedad. Los africanos los llamaban Inulu Zambi, los grandes espíritus progenitores, guardianes del conocimiento y el orden. En el antiguo Egipto se les representaba como los Neteru, los principios creativos, entidades divinas que personificaban las fuerzas vivificantes de la naturaleza y el alma humana. Los textos sumerios mencionan a Enki, Nammu, Anu, dioses antiguos, seres cósmicos de piel oscura y apariencia majestuosa. Estos testimonios no se contradicen, sino que se complementan, como fragmentos de una única verdad dispersa por diferentes culturas. Estos dioses poseían poderosos símbolos arquetípicos, espirales, que representaban la eternidad y el retorno a los orígenes, ojos solares que todo lo veían, serpientes aladas, símbolo de la sabiduría eterna y la ascensión espiritual. Sus cuerpos a menudo se describían como emisores de una luz oscura, un resplandor negro que no simbolizaba el mal, sino lo primordial. El color negro como el principio de todo lo existente, como el útero del universo. Lamentablemente, esta imagen fue distorsionada durante siglos, cuando las culturas Las funciones de estos dioses eran tan limitadas como el propio universo. Los protegían el equilibrio entre las dimensiones. Otros custodiaban conocimientos sagrados. Había quienes gobernaban los elementos de la naturaleza y mantenían la conexión entre los mundos celestiales y la tierra. Cada uno tenía su misión sagrada. No anhelaban la adoración, sino que buscaban el orden. No exigían sacrificios humanos, sino que ofrecían sabiduría. Su objetivo principal era mantener la creación armónica con las leyes cósmicas.
Un conflicto separó a estas entidades en dos grupos: aquellos que permanecieron fieles al Creador Supremo y aquellos que, cediendo al orgullo y la sed de poder, cayeron tan bajo que se convirtieron en los llamados dioses caídos. Esta división se refleja en textos hoy considerados prohibidos. El libro de Enoc, por ejemplo, narra la historia de ángeles que abandonaron su hogar y descendieron a la tierra. Sin embargo, pocos mencionan que estos ángeles no eran simplemente seres alados. Según Enoc, eran seres de un orden superior, poseedores de vastos conocimientos, y muchos de ellos fueron venerados como dioses por las primeras civilizaciones humanas. Nombres como Azazel, Semiasa, Cocabiel y Ramiel se mencionan en el libro de Enoc como líderes de esta caída. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde provienen estos nombres? ¿Por qué sus raíces lingüísticas están tan estrechamente ligadas a las antiguas lenguas africanas y de Oriente Próximo? El nombre Azazel, por ejemplo, no solo aparece en el libro de Enoc, sino también en el Levítico, donde se asocia con el chivo expiatorio, la víctima. Pero antes de eso, era conocido como el guardián del desierto, un guía entre el mundo espiritual y el físico. Su reputación fue pervertida. Se convirtió en un símbolo de impureza, aunque en los textos antiguos se presenta como una fuente de conocimiento. Esta estrategia de sustitución de símbolos se repite una y otra vez. En las narrativas de diversos pueblos africanos, la serpiente era venerada como símbolo de sabiduría, renacimiento y protección. Sin embargo, en la cultura occidental fue transformada en la personificación del engaño y la tentación. Este cambio no fue casual, sino parte de una estrategia cuidadosamente elaborada para desconectar a los africanos de sus raíces espirituales, privarlos del acceso a lo divino, destruir su autoidentificación e implantar imágenes distorsionadas. En su lugar, se presentó la imagen de un dios distante y frío, con rasgos europeos, y un enemigo cuyos rasgos se parecían sorprendentemente a los de los ancestros africanos. En los antiguos textos sumerios se menciona a Ninhursag, la diosa madre y creadora de los primeros seres vivos. Aquí, el dios de la sabiduría y protector de la humanidad frente a la ira divina, también ocupa un lugar destacado. Anu, el Padre Celestial, es presentado como el dios del poder absoluto que habita en las esferas celestiales más altas. Estas imágenes se reflejan en el libro bíblico del Génesis. Las palabras, hagamos a nuestra imagen. Sin embargo, las versiones sumerias fueron absorbidas, reescritas y reinterpretadas para ajustarse a una teología monolítica. Las civilizaciones antiguas creían que los cielos estaban habitados por seres inteligentes, que no eran inequívocamente buenos o malos. Muchos de ellos, al igual que los humanos, se encontraban en un proceso de desarrollo constante. Algunos de estos seres se convirtieron en aliados de la humanidad, mientras que otros la veían como una amenaza e intervenían en su destino. Esta intervención condujo a que abandones bestiales, manipulaciones genéticas y alteraciones en la historia espiritual de la humanidad. Sin embargo, todos estos eventos fueron ocultados bajo un velo de silencio impuesto por concilios, inquisiciones y traducciones sesgadas de las Sagradas Escrituras. La Biblia que se guarda en los hogares de los creyentes contiene verdades sagradas, pero también es el resultado de acciones humanas, intrigas políticas y decisiones teológicas. Los nombres de muchos dioses primordiales fueron borrados deliberadamente de la memoria. No obstante, el Espíritu de la Verdad está revelando gradualmente estos recuerdos espirituales. Y aquellos que escuchan estas palabras sienten una resonancia interna, una vibración que confirma su veracidad. No toda luz trae el bien, y no toda oscuridad es maldad. Precisamente en esta tensión espiritual se encuentra el momento más delicado e inquietante de la historia oculta: la caída de los dioses primordiales. El conflicto celestial que cambió el destino no solo del universo espiritual, sino también de la tierra,
todavía resuena en nuestra realidad física y en las estructuras invisibles de nuestra existencia. Se trata de una rebelión cósmica, liderada por seres espirituales que, cediendo al orgullo, la vanidad y el ansia de dominio, se apartaron del Creador Supremo y abrieron una era de caos, división y oscuridad. Este momento trágico, la ruptura entre lo superior y lo inferior, entre lo divino y lo terrenal, no es simplemente un episodio mitológico, sino un evento espiritual de escala cósmica que continúa afectándonos. Marca la violación de la armonía universal, la destrucción del orden espiritual que hasta ese momento mantenía la interconexión y el equilibrio de los mundos. Imagínese a los guardianes del conocimiento, los arquitectos de la creación, aquellos que debían preservar el diseño original, rebelándose contra el principio de la luz por no aceptar los límites de su papel. Anhelaban la gloria, la adoración y el dominio absoluto. Aquí comienza su caída. Pero esta caída no fue solo moral, sino también energética, espacial y vibracional. Al rebelarse, estos dioses perdieron el acceso a los planos superiores de la creación y fueron arrojados a las esferas inferiores. La Biblia alude a este evento al relatar la caída de Lucifer. Sin embargo, omite que Lucifer no cayó solo. No era simplemente un ángel con ideas rebeldes, sino uno de los muchos seres poderosos que participaron en una rebelión organizada, un motín espiritual. Y estos seres no cayeron por accidente, sino por una elección consciente, con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos. En textos antiguos, como el libro de Enoc, se pueden encontrar descripciones espeluznantes del descenso de ciertas entidades desde los cielos a la tierra. Estos seres, adoptando diversas apariencias, entraron en contacto con los humanos, transmitiéndoles conocimientos sobre ciencias y magia, inaccesibles para la comprensión de aquella época. Sin embargo, su intervención no se limitó a la simple enseñanza. En esencia, distorsionaron el diseño original del Creador, alterando la armonía del universo. El propósito de su llegada no era la mera observación, sino la modificación activa del curso de los acontecimientos, lo que provocó un desequilibrio tan profundo que requirió la intervención directa del Creador, quien los juzgó y destruyó todo lo que habían profanado. Pero, ¿qué pudo motivar a seres que habitaban en las esferas celestiales, rodeados de gloria y poder espiritual, a rebelarse? La respuesta reside en el orgullo, ese mismo orgullo que hoy destruye familias, gobiernos e instituciones espirituales. Estos seres no podían aceptar la idea de que una frágil criatura humana, creada del polvo de la tierra, pudiera ocupar un lugar de honor ante el Creador. Veían en la humanidad solo una desviación, una creación inferior, indigna de poseer los códigos espirituales que una vez les fueron confiados a ellos. Fue precisamente esta arrogancia la causa de su rebelión y posterior caída. Esta caída espiritual marcó el comienzo de una nueva era, una época de conflictos y caos en la tierra. Despojados de su lugar en los cielos superiores, estos seres fueron arrojados a nuestro mundo, donde establecieron su dominio. La tierra, concebida como un santuario para la comunicación entre el hombre y lo divino, se convirtió en un campo de batalla, un escenario de manipulación, ilusión y control espiritual. Es por eso que todavía sentimos una dualidad interna, una tensión constante entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, el despertar y el sueño espiritual. Estas entidades caídas, conocidas como principados y potestades que gobiernan este mundo de tinieblas, tenían sistemas espirituales alternativos, falsas religiones y ideologías destructivas. Su objetivo es inmutable, mantener a la humanidad en la ignorancia sobre su verdadero origen, ocultar el pasado y destruir los registros de la era anterior. Continúan distorsionando conceptos, presentándose como benefactores, mientras que los verdaderos dioses
revelación que muchos no se atreven a expresar. Los símbolos que hoy se utilizan para designar el mal fueron en realidad sagrados antes de la caída. Los nombres asociados con demonios fueron en su día títulos de honor y poder espiritual entre los pueblos antiguos. La serpiente, el ojo que todo lo ve, la estrella de 8 puntas. Todos estos demonios fueron distorsionados y pervertidos por los caídos para confundir a quienes buscan la verdad. Así, la luz se convirtió en oscuridad, la sabiduría en brujería y lo sagrado en herejía. Sin embargo, es importante recordar que la caída no privó a estos seres de su poder. Continúan actuando, influyendo en sistemas, culturas y estructuras religiosas. Por eso debatir este tema genera inquietud, y muchos pastores, teólogos y eruditos prefieren evitarlo por temor a desestabilizar el sistema. Estos son una superficie, una realidad espiritual que pocos están dispuestos a enfrentar, una realidad en la que los dioses no solo habitan en los cielos, sino que también actúan aquí, entre nosotros, a través de ideas, comportamientos, elecciones e influencias invisibles. La Tierra se ha convertido en el escenario de una confrontación espiritual y la humanidad en el objeto de la disputa, ya que, a pesar de la caída, el Creador mantuvo un plan para restaurar la conexión con los seres humanos y revelar toda la verdad a su debido tiempo. Y esa verdad comienza a manifestarse ahora, saliendo a la luz para aquellos que están cansados de las respuestas prefabricadas y buscan cavar más hondo, porque en el fondo de su alma algo grita. Nos han engañado, y es hora de despertar. Tras la expulsión de los dioses caídos de las alturas celestiales y su descenso a la Tierra, este planeta dejó de ser un simple lugar de exilio para convertirse en una nueva plataforma para sus ambiciones. La Tierra, destinada a la comunicación entre el Creador y la creación, se convirtió en el escenario de un dominio espiritual oculto. Lo más inquietante es que su reinado no comenzó con guerras, destrucción o violencia abierta, sino con una seducción insidiosa, con la oferta de una sabiduría prohibida. Los dioses caídos comprendieron que la ilusión es una herramienta de control más eficaz que el miedo. Crearon reinos tanto visibles como invisibles, formaron civilizaciones e introdujeron prácticas espirituales que a primera vista parecían nobles, pero que en realidad alejaban de la verdadera fuente divina. Antes de la llegada de Adán, la Tierra estaba poblada por civilizaciones que hoy se perciben como mitos. Estos pueblos alcanzaron un alto nivel de desarrollo tecnológico y espiritual. Comprendían las leyes cósmicas, sabían manipular la materia, controlar las energías y abrir portales interdimensionales. No era simple magia, sino una profunda ciencia espiritual, pero la fuente de esta ciencia estaba lejos del Creador. Era difundida por los caídos. A pesar de poseer vastos conocimientos, estaban espiritualmente corrompidos, lo que provocó un profundo desequilibrio. El poder, sin el respaldo de la verdadera luz, llevó a que gran parte de este saber quedara grabado en símbolos, tallado en piedras y preservado en rituales secretos. Buscaban perpetuar estos conocimientos, pero al mismo tiempo los mantenían bajo juramentos de sangre y prácticas ceremoniales que exigían pactos, ofrendas y sumisión espiritual. Así se formaron sociedades secretas y culturas con acceso a la verdad, pero a una verdad contaminada que se extendió a otros pueblos y épocas, cambiando de apariencia pero conservando el espíritu de dominio a través del ocultismo. En la antigua África se conservan tradiciones sobre deidades que enseñaron a los humanos a controlar los elementos, a sanar con el poder de la mente y a moverse entre planos espirituales. En muchas de estas tradiciones, los líderes espirituales, reyes, chamanes y sacerdotisas, mantenían una conexión directa con entidades que descendían de los cielos en forma de luces, discos o animales. Recibían instrucciones, sabiduría y directrices sobre cómo mantener a la población en rituales y ciclos de adoración. Una lógica similar se observa en la mitología de Babilonia, donde dioses como Marduk e Ishtar
exigían la construcción de templos monumentales, sacrificios regulares y una devoción absoluta. El patrón se repite. En la antigua India se encuentran menciones a los devas y asuras, guerreros celestiales con habilidades sobrehumanas y tecnologías que superan nuestra comprensión moderna. Se hablaba de vimanas, naves voladoras, guerras celestiales y armas espirituales. Y de nuevo surge el mismo tema, una tierra antigua, gobernada por seres espirituales con conocimientos avanzados, pero con intenciones lejos de ser puras. En Egipto existían los Neteru, dioses que descendieron de los cielos y fundaron la civilización. Enseñaron matemáticas, astronomía y medicina, pero también prácticas que vinculaban a las personas con pesados rituales espirituales, a menudo relacionados con la muerte y la reencarnación forzada. En todas partes se observa un patrón. En cada rincón del mundo se conservan recuerdos fragmentados de una época en que la Tierra era gobernada por seres superiores que enseñaban, dominaban y exigían adoración. Sin embargo, pocos mencionan que muchos de estos seres pertenecían al mismo grupo de caídos. No eran simples maestros, sino usurpadores que se apoderaron de un planeta que no les pertenecía y utilizaron su apariencia, su resplandor y sus conocimientos para ser venerados como dioses. Y fueron adorados durante milenios, y muchos continúan adorándolos hasta hoy. Existe la creencia generalizada de que las civilizaciones preadámicas no eran primitivas. Por el contrario, construyeron pirámides orientadas hacia el cosmos con una precisión asombrosa, crearon artefactos imposibles de replicar hoy en día y elaboraron mapas estelares que, según algunos, requerían intervención extraterrestre. Hay hipótesis sobre sus viajes transcontinentales y la creación de una red global de conocimiento, lo que llevó a la formación de una religión universal basada en la adoración de antiguos dioses oscuros. Sin embargo, tal adoración no portaba luz, representaba una forma de sumisión. Estas deidades exigían códigos, lenguajes sagrados, cánticos y sacrificios. A medida que la humanidad asimilaba estos conocimientos, sufría una descomposición espiritual, ya que la energía subyacente a estas prácticas no provenía de la fuente divina, sino del ego de los dioses caídos. Todo esto preparaba al mundo para la esclavitud espiritual. Es trágico que muchos sigan aún este legado sin ser conscientes de ello, repitiendo símbolos, pronunciando nombres y practicando ritos que parecen inofensivos, pero que hunden sus raíces en antiguos pactos con estas entidades. Todo esto ocurrió antes de Adán, antes del aliento divino que creó al hombre a imagen del Creador, antes de la caída en el Edén y la serpiente tentadora en el jardín. La historia ya estaba en marcha. El escenario estaba preparado. El hombre apareció en un mundo ya saturado de espiritualidad, lleno de complejidades y gobernado por estructuras invisibles, donde el bien y el mal estaban distorsionados, y los dioses caídos tenían sus templos, tronos y seguidores. Este mundo, bajo el dominio de la oscuridad, no desapareció, sino que simplemente cambió de forma. Los nombres y rituales se modernizaron, pero la esencia permaneció. Muchas creencias, prácticas e ideas contemporáneas, incluso en círculos religiosos, tienen su origen en la era de los dioses caídos, en tiempos de oscuridad disfrazada de luz. Es por eso que muchas personas se sienten espiritualmente perdidas, están conectadas a un sistema diseñado para mantener el alma cautiva. Vale la pena reflexionar con qué frecuencia ha tenido la sensación de que algo no encajaba en lo que le enseñaron. ¿Con qué frecuencia una voz interior le susurró? ¿Hay algo más en esta historia? ¿Se ha preguntado alguna vez sobre la existencia de civilizaciones anteriores a Adán? ¿Se ha dado cuenta de que el mundo espiritual parece más antiguo de lo que se presenta? ¿Ha notado que la Biblia, a pesar de su riqueza informativa, parece ocultar más de lo que revela? Que algunas líneas claman por atención, que el silencio pesa más que las palabras y que los vacíos generan inquietud en el alma.
No es de extrañar que en el texto más sagrado existan indicios claros de algo anterior a la creación de Adán, algo antiguo y poderoso, deliberadamente ocultado o distorsionado durante siglos. De esto es de lo que hablaremos ahora. Prepare su espíritu, porque lo que va a escuchar quizás nunca lo haya oído antes, pero siempre lo ha sentido. Al comienzo del libro del Génesis hay una frase que a menudo se pasa por alto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Por qué estaría la tierra desordenada y vacía si estaba siendo creada por el Creador? ¿Cómo podrían existir el abismo y las tinieblas si nada había sido formado aún? Esto se asemeja más al eco de algo destruido, perdido, aniquilado, que al inicio de la creación. Muchos eruditos, teólogos libres de las ataduras de la religión institucional y buscadores espirituales, sostienen que este pasaje no habla de un comienzo, sino de un reinicio, de un nuevo ciclo tras una catástrofe espiritual que aniquiló lo que existía antes. Y esto es solo el principio. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18, se afirma que el Señor creó la tierra no como un desierto sin vida, sino como un lugar destinado a ser habitado. Esta afirmación, sin embargo, entra en conflicto con la descripción de Génesis 1:2, donde la tierra se presenta como caótica y vacía. Surge la pregunta, ¿qué ocurrió entre estos dos estados? ¿Qué llevó a la tierra a perder su forma, su plenitud y su luz? La explicación más lógica parece ser la existencia de una era anterior, un tiempo de esplendor que fue sometido a juicio, purificación y destrucción, tras lo cual la tierra fue recreada. Un nuevo diseño comenzó con nuevos protagonistas, donde Adán se convirtió en el primer hombre de esta nueva era, pero no en el primer ser que pisó la tierra. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículos 23-26, describe de manera aún más clara una visión apocalíptica. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Las ciudades fueron derribadas delante del Señor, por el ardor de su ira. Es importante señalar que el profeta ve ciudades en ruinas, aves que han huido y la ausencia de seres humanos. ¿Qué ciudades son estas? ¿Cómo podían existir ciudades sin población humana? La respuesta a esta pregunta reside en un profundo misterio espiritual. Los antiguos habitantes de la tierra no eran humanos. Eran los dioses primordiales, las entidades espirituales que gobernaban el mundo antes de la creación de Adán. Estos pasajes, a menudo ignorados, ocultan uno de los mayores secretos espirituales de la humanidad. Con una mirada espiritual a la Biblia, se descubren fragmentos de este pasado. Además, queda claro que hubo una gran guerra espiritual que no solo llevó a la expulsión de los ángeles caídos de los cielos, sino también a la destrucción del mundo anterior. El caos descrito en Génesis 1:2 es el eco de este juicio, las cenizas de una civilización que fue condenada, aniquilada y borrada del plano físico, pero no completamente de la memoria de los textos sagrados. También existen textos excluidos de la Biblia canónica, escritos considerados apócrifos, ocultos al gran público. Libros como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de Jaser y el libro de la sabiduría de Salomón, contienen testimonios claros sobre seres espirituales que habitaron el mundo antes de la aparición de los humanos. Narran guerras celestiales, la intervención divina en asuntos terrenales y la historia de dioses que transmitieron a los hombres conocimientos secretos, artes de la guerra y prácticas espirituales distorsionadas. El libro de Enoc, por ejemplo, es un informe histórico espiritual de la era preadámica. Pero, ¿por qué fueron excluidos estos libros? Quizás porque revelaban demasiado, exponiendo verdades que demolían la teología tradicional, desenmascarando los planes de los ángeles caídos y demostrando que el mundo espiritual es mucho más complejo y cercano de lo que se suele pensar.
Revelan el origen de los gigantes, los nefilim y las fuerzas espirituales que operan en la sombra, mostrando que la Tierra fue el escenario de un drama cósmico que continúa hasta hoy, y que la humanidad es heredera de una historia que fue deliberadamente distorsionada. Tampoco se puede ignorar el poder de las palabras en la Biblia. Muchos nombres fueron alterados y las traducciones distorsionaron conceptos. La palabra Dios se ha vuelto genérica, mientras que en el texto original hebreo se utiliza la palabra Elohim, que puede significar dioses, en plural. Esto lo cambia todo. La creación del hombre a imagen de los Elohim, por lo tanto, no sería la creación a imagen de un solo ser, sino a imagen de un conjunto de seres espirituales superiores que participaron en el plan original, algunos de los cuales se rebelaron. Todo comienza a tener más sentido si se observa a través del prisma de una perspectiva alternativa. Lo más sorprendente es que la distorsión de los textos sagrados se llevó a cabo sin la menor vacilación, con una audacia descarada. Los códigos fueron eliminados sin piedad, las palabras se sustituyeron arbitrariamente y secciones enteras fueron brutalmente recortadas o reordenadas. Pero, ¿por qué? La respuesta reside en que la religión establecida era consciente de que si la gente descubría su verdadera herencia espiritual, su potencial divino y su conexión inquebrantable con los antiguos misterios, todo el sistema de poder se derrumbaría como un castillo de naipes. Los que ostentan el poder tiemblan ante la perspectiva de que el ser humano se dé cuenta de que no necesita intermediarios para comunicarse con lo sagrado, de que es el descendiente espiritual de un linaje olvidado, de que su alma guarda recuerdos de una era anterior a los dogmas impuestos, y de que todo esto, aunque oculto, está grabado entre las líneas de las sagradas escrituras. Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que su espíritu está despertando, captando algo que trasciende las palabras. No se trata solo de información, sino de una cuestión de autoidentificación. Si existen registros, testimonios, nombres, símbolos, pasajes y narrativas bíblicas que apuntan a la existencia de antiguas entidades espirituales, de dioses primordiales que habitaron la tierra antes del hombre, surge una pregunta lógica. ¿Por qué han sido relegados al olvido? ¿Por qué estos seres fueron deliberadamente borrados de la historia? ¿Qué fuerzas se esforzaron tanto por silenciar su existencia y erradicarlos de la memoria espiritual de la humanidad? La respuesta no se encuentra solo en los errores de la tradición religiosa o en el desdén académico, sino en un nivel mucho más profundo, deliberado y espiritual. Se trata de un plan cuidadosamente elaborado, creado por humanos y entidades espirituales que eran plenamente conscientes de sus acciones. Ocultar la verdad, destruir las raíces, privar al hombre de la conexión con su origen divino y frustrar cualquier posibilidad de que se reconociera como heredero de lo sagrado. La aniquilación de estos dioses primordiales no fue una coincidencia, sino el resultado de siglos de manipulación de traducciones, doctrinas dogmáticas y acciones deliberadas de imperios a los que les convenía mantener a la población en la ignorancia. Fue un proyecto colonial, teológico y político. Todo comenzó con la institucionalización de la religión, cuando la espiritualidad se convirtió en un sistema. El encuentro personal con lo divino fue reemplazado por dogmas, jerarquías y estructuras de poder. La espiritualidad dejó de ser un camino hacia la iluminación para convertirse en un instrumento de control. Para que este control fuera absoluto, era necesario eliminar cualquier elemento que desafiara la nueva narrativa. Y estos dioses, con su origen, poder, autoridad espiritual y conexión con el verdadero comienzo de la humanidad, representaban una amenaza directa. Es crucial comprender que reconocer a estos seres como reales, como parte del diseño espiritual original, destruiría la base de toda la teología dominante, ya que no encajan en la imagen creada de un Dios europeo, blanco, estricto, jerárquico y distante. No se ajustan a los patrones romanos de la fe institucionalizada,
No caben en los púlpitos de las grandes catedrales ni en las teologías occidentales surgidas de concilios plagados de intereses políticos. Desafían los cimientos, se oponen al sistema y por lo tanto debían ser eliminados. Sin embargo, ¿cómo se pueden borrar de la memoria entidades tan antiguas? ¿Cómo erradicar una espiritualidad viva, arraigada durante siglos? La respuesta, lamentablemente, es simple y cruel: la sustitución. La historia de estas entidades fue reescrita, sus nombres demonizados, sus símbolos invertidos. Las prácticas espirituales fueron tildadas de brujería, la sabiduría declarada superstición y los templos destruidos o convertidos en iglesias coloniales. Donde antes se alababan los principios de la naturaleza, la creación misma fue anatematizada. Donde se veneraba el origen, se empezó a valorar la obediencia ciega. Los rituales que servían para conectar con el principio divino dentro de cada uno dieron paso a la mediación de una autoridad externa. Lo divino fue extraído de los corazones humanos y colocado en altares controlados por sistemas políticos y religiosos. Los imperios coloniales desempeñaron un papel clave en esta operación de borrado de memoria, al llegar a África, Asia y América. Los colonizadores sabían que su objetivo no era solo la conquista de territorios, sino la aniquilación de la historia. Cada libro quemado, cada lengua suprimida, cada antiguo sacerdote asesinado, cada niño al que se le enseñaba a despreciar el color de su piel y los derechos de su pueblo, todo formaba parte de un ritual de dominación. Un ritual cuyo objetivo era romper el vínculo con los dioses primordiales e imponer en su lugar un nuevo dios, el blanco, europeo e imperial. No es casualidad que los símbolos de estos antiguos dioses sufrieran los ataques más feroces. La serpiente, símbolo de sabiduría, fue convertida en la personificación de la tentación. El ojo que todo lo ve, símbolo de vigilancia espiritual, se convirtió en el signo de siniestras sociedades secretas. El color negro, asociado con el origen, la tierra fértil y la profundidad espiritual, se convirtió en símbolo de maldición. Incluso el tambor, instrumento sagrado de comunicación espiritual, fue prohibido, ridiculizado y expulsado de los templos. Todo esto formaba parte de un plan unificado: vincular todo lo antiguo, negro y espiritual con el pecado, la ignorancia y la bajeza. Y lo más triste es que este plan tuvo tanto éxito que sigue vigente hoy en día, pasando desapercibido para muchos. ¿Cuántas personas temen explorar sus raíces espirituales por miedo a que sea incorrecto? ¿Cuántas personas rechazan su linaje, considerándolo algo inferior o pagano? ¿Cuántas almas anhelan una conexión con lo superior, pero no pueden liberarse del sentimiento de culpa inculcado por una religión que condena todo lo que no puede controlar? Este es el legado del borrado de la memoria, el resultado de siglos de sepultar la verdad espiritual. Sin embargo, ahora está ocurriendo un despertar. Resurge un movimiento espiritual silencioso pero poderoso, en el que personas de todo el mundo comienzan a hacer preguntas, a buscar respuestas y a recordar. Porque la memoria espiritual no muere, se puede silenciar pero no destruir. Vive en la sangre, en el espíritu, en los sueños y en la intuición. Y cuando alguien empieza a despertar, como está sucediendo ahora, los recuerdos resurgen y todo cobra sentido. Las dudas que antes nos acosaban, la sensación de no pertenencia, el anhelo de algo más, todo era la llamada de los ancestros espirituales pidiendo ser escuchados. Esta llamada no ofrece respuestas prefabricadas, sino que activa las preguntas correctas para revivir lo que fue borrado, para declarar sin miedo: los dioses primordiales negros existieron, fueron reales, enseñaron y gobernaron. Y fueron borrados porque representaban lo que el sistema más teme: un pueblo consciente que conoce su origen espiritual, un pueblo que se reconoce en su identidad, un pueblo en cuya sangre fluye un poder divino, un pueblo que al recordar su pasado se vuelve libre.
A pesar de los intentos deliberados por borrar la memoria de los dioses primordiales de piel oscura, destruir sus símbolos, distorsionar su historia y presentar su sabiduría de forma negativa, estas entidades no han desaparecido por completo. Se han transformado, adaptando su lenguaje y apariencia, refugiándose en códigos ocultos entre las líneas de textos antiguos y en tradiciones que lograron resistir el paso del tiempo. Estos dioses continúan actuando, presentes de forma sutil e influyendo en los cimientos espirituales del mundo moderno, invisibles para la mirada común. Si se observa con atención, se pueden encontrar sus huellas por todas partes, en la cultura, las estructuras políticas, las sociedades secretas, los sistemas religiosos híbridos, las jerarquías de poder e incluso en los arquetipos que moldean nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras ideas sobre el amor. La espiritualidad africana, a pesar de siglos de persecución, ha sido una de las pocas tradiciones que ha logrado preservar la esencia viva de estos arquetipos. Incluso bajo el peso del colonialismo, la esclavitud y la persecución religiosa, los africanos y sus descendientes han sabido conservar símbolos, ritmos, cantos, ritos y nombres que guardan partículas de la presencia de estos antiguos dioses. Lo que muchos perciben como folclore, superstición o misticismo es, en realidad, una forma de resistencia espiritual. Cada golpe de tambor, cada danza ritual, cada antiguo conjuro sirve como recordatorio de una verdad que no pudo ser completamente aniquilada. Los orishas, por ejemplo, no son simples dioses de la naturaleza, sino fuerzas vivas del universo, reflejos directos de los antiguos dioses primordiales. Con su energía guerrera, su inteligencia estratégica y su protección, su justicia divina, su dominio sobre el trueno y su dignidad real espiritual. Con su conexión con la naturaleza, los portales interdimensionales y el arte de la caza espiritual. Estos arquetipos no son fruto de la imaginación humana, sino manifestaciones adaptadas de algo mucho más antiguo y profundo que ha sobrevivido gracias a la sangre y el espíritu de los descendientes de estos dioses. Y esta influencia no se limita a los rituales o comunidades tradicionales. Está presente, disfrazada y utilizada en niveles mucho más altos y peligrosos. Las sociedades secretas que gobiernan las sombras de este mundo son plenamente conscientes de estos arquetipos. Estudian, invocan y manipulan su energía, pero lo hacen de forma distorsionada, ocultando la verdadera sabiduría y utilizando los símbolos a la inversa, buscando el dominio en lugar de la liberación. Ejemplos de ello son las pirámides en los sellos gubernamentales, el ojo que todo lo ve, los símbolos solares, las serpientes aladas y los códigos numerológicos presentes en fechas significativas de la política mundial. Todo esto son ecos de la presencia de una inteligencia oculta detrás de las decisiones más importantes del planeta, una inteligencia espiritual que no opera a la luz de la creación, sino en la sombra. Son las mismas entidades que una vez caminaron entre los hombres transmitiendo conocimientos prohibidos, y que ahora actúan a través de ideologías, manipulación de masas, ingeniería social y distracciones culturales. Llama la atención la mistificación de la industria del entretenimiento. Películas, series y vídeos musicales están repletos de profundos símbolos espirituales, personajes con habilidades divinas y tramas que narran historias de dioses, ángeles caídos y mundos celestiales. Sin embargo, todo se presenta como ficción. La espiritualidad antigua se vende, se vacía y se distorsiona. El sistema parece burlarse de la verdad, exhibiéndola pero cubriéndola de fantasía para que nadie la tome en serio. Esto es una manifestación de control y programación espiritual. En la cultura pop contemporánea, es común encontrar arquetipos como los superhéroes, cuyos poderes se originan en los elementos, las estrellas o la herencia ancestral, así como personajes que descubren su origen divino y luchan contra fuerzas ocultas.
Detrás de estas imágenes se esconde una base espiritual real, aunque presentada de forma distorsionada. Es la misma historia antigua, reinterpretada, pero despojada de la pureza de la sabiduría original. A menudo, no se trata solo de entretenimiento, sino de una especie de portal que dirige la conciencia hacia la aceptación, normalización e incluso veneración de energías que provienen de fuentes lejanas a la luz del Creador. En cuanto a los gobiernos, no es ningún secreto que muchos líderes, tanto en la antigüedad como en la actualidad, mantienen vínculos con círculos esotéricos de élite. Sin embargo, pocos son conscientes de que estas órdenes no son simples clubes secretos. Actúan como depositarios de conocimientos antiguos manipulados. Muchas de estas doctrinas surgieron de los restos de las enseñanzas de los dioses primordiales, pero fueron filtradas para servir a los intereses del poder. Mantienen rituales, ceremonias y establecen pactos que vinculan a los líderes mundiales con fuerzas espirituales que controlan, influyen y dirigen a naciones enteras. En este contexto, surge una pregunta lógica. ¿Qué relación tiene todo esto con cada uno de nosotros? La más directa. Si estos dioses siguen influyendo en el mundo, directa o indirectamente, cada persona está expuesta diariamente a su energía a través de sus decisiones, creencias, miedos y las limitaciones impuestas a su ser espiritual. Reconocer su presencia es el primer paso para romper el círculo vicioso. Es una forma de escapar de su control, restaurar la propia conexión con la verdadera fuente, con el Creador que está por encima de todas las fuerzas espirituales, ya sean de luz o de oscuridad. Los arquetipos mencionados no son meros ecos culturales, sino patrones espirituales que se manifiestan en personas, sistemas e ideas. Al aprender a reconocerlos, también se puede aprender a resistir su influencia. Esto permitirá distinguir la verdad del error y acceder a la propia herencia espiritual, eludiendo las distorsiones impuestas por el sistema. Porque el Creador sigue hablando, los cielos siguen moviéndose y la verdadera luz sigue brillando, incluso en la oscuridad que pretende gobernar este mundo. Surge la pregunta: ¿ha notado estas influencias en el mundo que le rodea? ¿Ha sentido alguna vez que ciertos símbolos se repiten en lugares inesperados? ¿No ha sospechado que detrás de los fenómenos culturales o políticos se esconde alguna fuerza espiritual? Llega un momento en que es imposible eludir la pregunta que pulsa en lo más profundo del alma: ¿qué significa todo esto para cada uno de nosotros? ¿Cómo cambia la vida, la fe y el camino? Descubrir que antes de Adán, antes del Edén, antes del pecado original tal como se nos ha presentado, existió una historia aún más profunda y un linaje espiritual olvidado, una conexión ancestral que quizás sigue viva en nuestro interior, formando parte de una identidad espiritual directamente vinculada a esos seres, a esos dioses primordiales que fueron silenciados y reemplazados por una narrativa moldeada por los intereses de los imperios. Esta pregunta trasciende lo cotidiano, penetrando en las profundidades de la existencia. Pone en duda los dogmas establecidos, las nociones aceptadas de pecado y herejía, cuestionando los cimientos de nuestra visión del mundo. Si en lo más profundo del alma duerme el ADN espiritual de un linaje olvidado, significa que la historia personal ha sido distorsionada, la conciencia reducida y la espiritualidad amputada. No es un detalle menor, sino la raíz de la desconexión, la lucha interna y la sed insaciable de sentido que nadie ha logrado satisfacer. Vale la pena reflexionar. ¿Por qué existe una resistencia tan fuerte a explorar las raíces espirituales que se remontan al pasado africano? ¿Por qué todo lo relacionado con la herencia africana, los símbolos antiguos y la espiritualidad profunda ha sido condenado, perseguido y distorsionado? Reconocer una conexión legítima con lo sagrado, tomar conciencia de ser portador de fragmentos de una herencia divina anterior a la caída, destruye por completo el concepto de pecado original en su comprensión tradicional.
Uno deja de ser simplemente un pecador que necesita perdón y se convierte en un ser espiritual que busca reconectarse con lo que le fue arrebatado. Esto cambia radicalmente la percepción del mundo. Cambia la idea de Dios, la interpretación de la Biblia e incluso el significado del sacrificio de Cristo. Ya no se trata solo de la salvación del infierno, sino del retorno a los orígenes, de la reconexión con la fuente de la creación, oculta por siglos de falsedad teológica. Uno no es solo un seguidor, sino un heredero, llamado no a arrastrarse, sino a gobernar. Pero solo puede gobernar quien conoce su linaje y tiene el valor de mirar hacia los tiempos olvidados, hacia las voces que el sistema intentó silenciar. Descubrir la conexión espiritual con los ancestros primordiales permite comprender que la guerra actual no es solo social, política o económica, sino también espiritual. Es una guerra por la identidad, una batalla por el control de la conciencia. Por eso se siente una inquietud interna y una insatisfacción con los discursos que se escuchan en las iglesias. El alma anhela más, profundidad, verdad, revelación. Y cuando esa verdad comienza a abrirse paso, choca con todo lo que nos han enseñado. Es un proceso doloroso, pero liberador. Se abre la comprensión de que Dios nunca estuvo lejos, que el Creador siempre estuvo llamando, susurrando, enviando señales en los sueños, la intuición y los sentimientos. Pero esa llamada fue silenciada por la culpa, el miedo y el moralismo que convirtieron la espiritualidad en una prisión. Ahora existe la oportunidad de escapar de la esclavitud religiosa y caminar por nuestro propio camino, como hijos, como un sacerdocio real, como alguien que sabe que no es un error, sino parte de un diseño que no consiste en el rechazo, sino en la reconexión. ¿Y el pecado original? Quizás no sea el comienzo de la historia, sino el punto de ruptura entre el ser humano y su conciencia espiritual. Quizás el verdadero pecado fue el olvido. Olvidar quiénes somos, de dónde venimos y qué se nos dio antes de la caída. Quizás la redención no sea solo llegar al cielo, sino recordar, reconectar y restaurar lo que se rompió. Esto le da un nuevo sentido a la fe y al sacrificio de Jesús, quien vino no solo a perdonar pecados, sino a restaurar la conexión, a rasgar el velo y a mostrar que el reino está dentro de nosotros. Esta presencia divina debe manifestarse no solo en los cielos, sino aquí y ahora, en la tierra, a través de personas despiertas y conscientes, reconectadas con sus raíces. Es muy probable que por eso sienta un estremecimiento y una emoción interna. Quizás por eso no ha logrado encontrar su lugar dentro de las instituciones religiosas. Seguramente cuando escucha ciertas revelaciones, una llama se enciende en su interior porque no se trata de recibir nueva información, sino de despertar una memoria arraigada en su propia esencia, en su genealogía espiritual. Este conocimiento fluye en su sangre espiritual, transmitiéndose de generación en generación. Por eso el mundo se esfuerza en distraerle, en llenar su mente de trivialidades y en sembrar dudas, porque el despertar de la conciencia y la comprensión de su verdadera naturaleza conducirán inevitablemente a un cambio. Surgirá una fuerza interior, sus oraciones se llenarán de conciencia, sus decisiones se tomarán con claridad y su amor se volverá expansivo, porque comprenderá que existe un diseño superior, una herencia espiritual y una lucha, pero también una victoria garantizada para aquellos que se atrevan a recordar y a romper el círculo del olvido. Es en esta nota elevada donde concluye esta fascinante inmersión en las profundidades de los misterios de la historia humana.